nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. De un tiempo a esta parte, la historia se ha convertido no tanto en terreno de liza política o ideológica, que eso lo ha sido siempre, como sobre todo en terreno de preda para el poder, que pretende atribuirse el derecho a dictar lo que es verdad y lo que es mentira en materia de historia. Hoy en España se cumplen 10 años de la Ley de Memoria Histórica, pero ojo, no somos el único país en el que esto está pasando. Y bien, ¿qué está pasando? Vamos a ponerlo en perspectiva. ¿Es legítimo que sea el poder quien dicte la historia? ¿Que sea el poder político quien decida qué es verdad y qué es mentira? ¿Qué se puede decir y qué está prohibido? Casi todos los países occidentales han conocido en los últimos 20 años numerosos intentos de reescribir la historia desde el poder. El caso de España, con su ley de memoria histórica, una ley concebida por la izquierda y mantenida por la derecha, no es el único. Francia ha dictado leyes específicas para condenar cualquier elogio de la colonización francesa en África Central o Argelia, con petición pública de perdón por el presidente de la República. En los Estados Unidos, Obama quiso prohibir la exhibición pública de la bandera confederada y recientemente hemos visto serios incidentes a propósito de la retirada de una estatua del general sudista Lee. También en los Estados Unidos hay ciudades que han decidido condenar oficialmente la memoria de Cristóbal Colón. En Alemania, por supuesto, sigue operativo el recuerdo del Holocausto judío como elemento de la política presente. En numerosos países hispanoamericanos está tácitamente prohibido cuestionar la memoria de Simón Bolívar. Existen también ejercicios de memoria que apuntan a un pasado mucho más lejano, como los movimientos que tratan de recuperar la identidad africana de los negros de América. En todos esos casos, el efecto del recurso a la memoria es siempre el mismo. Se trata de hacer que el pasado no pase, que esté siempre presente, que sea una referencia de permanente actualidad, con implicaciones políticas inmediatas. Es un ejercicio de poder. En España, la creación de una historia oficial se ha sustanciado en la llamada Ley de Memoria Histórica, so pretexto de satisfacer la memoria familiar de las víctimas de la guerra. El trabajo de reconstrucción histórica ha quedado limitado en la práctica y ha sido sustituido por un relato oficial que atribuye papeles de buenos y malos en la Guerra Civil de 1936 a 1939. El proceso se agrava por el hecho de que quien impulsa el conflicto es un poder político, con el objetivo de legitimarse y deslegitimar al rival. De manera que al reactualizar el pasado, al hacer que la historia ceda ante la memoria, la guerra vuelve a hacerse presente, si no en la calle, sí en las conciencias. En un paso más allá, esta ley ha sido desarrollada en legislaciones autodeterminadas de memoria democrática que premian al obediente y castigan al desobediente según criterios estrictamente ideológicos. ¿Qué nos está pasando? ¿Terminará siendo imposible discutir de historia en el mundo occidental? ¿Qué nos está pasando? Esa es la pregunta del millón. Y para darle hoy alguna respuesta tenemos en Tiempos Modernos a alguien que con toda seguridad ustedes conocerán porque sus intervenciones en pleno municipal acerca precisamente de la Ley de Memoria Histórica y su aplicación son muy conocidas y han sido 1000 veces vistas. Pedro Corral, muy buenas noches. Pedro Corral es escritor, buenos libros sobre la Guerra Civil, periodista y presidente de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, concejal del Grupo Popular. Bueno, 10 años después de la Ley de Memoria Histórica. Balance. Bueno, el balance, como sucede con todo tipo de normativa que intenta imponer un relato ideológico del pasado, como es la Ley de Memoria Histórica, pues es un balance de división, de enfrentamiento, de desacuerdo. Es muy difícil de una historia tan compleja como es la Guerra Civil extraer una verdad única que intentes imponer como rueda de molino a todo el mundo. Además se hace con la excusa muy bien intencionada, con muy buena voluntad, de la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, como hicieron todos los gobiernos democráticos. Desde el año 78 es cuando se empiezan ya a estipular
estas medidas de reparación. Y bueno, la ley de memoria histórica se podía haber quedado en eso, ¿no? En haber culminado, digamos, la respuesta a los agravios o injusticias que todavía permanecieran por resolver a cuento de la guerra civil y la dictadura. Pero no, da un paso más allá y es el establecimiento o el intento de establecimiento de una verdad única, ¿no? Y eso es lo que genera siempre pues, desacuerdo, confrontación, legítimo, yo creo que absolutamente democrático, el que se puede estar desacuerdo de algo que se intenta imponer desde el poder, ¿no? Parece que ni siquiera eso, porque realmente cada vez que te pones en desacuerdo te llaman de todo. A lo que hemos asistido es una especie de damnatio memoriae clásica en la que, bueno, la eliminación de placas de calles, por ejemplo, es quizá el elemento más llamativo, sí. Incluidas también, y es quizá donde se ve mejor la trampa de toda esta ley, incluidas también aquellas placas, calles, monumentos dedicados a personas que no formaron parte del régimen de Franco, que fueron asesinadas antes incluso de la guerra civil y que, sin embargo, como no son del Frente Popular, no son de los herederos del Frente Popular, José Calvo Sotelo, por ejemplo, en fin, hay otros, también quedan condenados. Bueno, en Madrid tuvimos el episodio de la retirada de la placa de los carmelitas asesinados en Carabanchel, ¿no? La verdad es que yo creo que escalofrió a todo el mundo, yo creo que incluso a derecha y a izquierda, ¿no? Y bueno, hay yo creo que una extralimitación, todos estamos de acuerdo en difundir y en divulgar y defender los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos, evidentemente eso no vamos a estar nunca en contra, siempre a favor, pero lo que hay es detrás de esos intentos es, bueno, lo que has dicho tú, descalificar como franquista o fascista cualquier otra visión o posible mirada crítica a ese pasado que no esté de acuerdo con los cánones que la izquierda ha fabricado y reproducido y difundido sobre la guerra civil, ¿no? Hay una cuestión elemental, digamos, conceptual de partida, y es que realmente en la guerra civil alguien luchó en cualquiera de los dos bandos por la libertad, la democracia y los derechos humanos. Bueno, yo siempre pienso, por ejemplo, en Buenaventura Durruti. En Buenaventura Durruti, si nos lo encontráramos ahora en no se sabe qué sitio, si en el cielo o en el infierno, y le dijéramos, hombre, Buenaventura, nos hemos acordado mucho de ti, ¿verdad?, como gran demócrata y tal, pues el señor Durruti desenfundaría su revólver y nos pegaría 4 tiros porque habría sido como mentarle a la madre. Para el anarquismo español, la democracia no era más que un instrumento de opresión de la clase burguesa sobre el proletariado, y cualquiera que niegue esto, pues verdaderamente se tendrá que repasar muchos libros de historia, ¿no? El mismo Largo Caballero defendiendo la dictadura del proletariado como programa electoral de las izquierdas en 1936. Hombre, pues que me digan que dictadura del proletariado es un proyecto democrático de convivencia para la nación, bueno, pues llama bastante la atención, ¿no? Pero precisamente esto es lo interesante, porque claro, al estar basado en una falsificación histórica e imponer por ley la falsificación, es la realidad histórica, en fin, todo lo discutible que sea siempre, porque por definición lo es, pero es toda la realidad histórica en la que queda condenada. Claro, yo creo que al final, en el puesto en el balance, creo que voy a reconocer que todos nos hemos podido equivocar a la hora de establecer una mirada hacia nuestro pasado. Tú lo has comentado antes. Por ejemplo, las víctimas que no estaban absolutamente identificadas de ninguna manera con el franquismo, puesto que el franquismo no había ni nacido, ¿no? Las víctimas de la represión frente populista en julio, en agosto, en septiembre del 36, bueno, pues ahora la izquierda se creyó el cuento del franquismo cuando el franquismo las hizo propias, ¿no? Las añadió a su martirologio. Pero en realidad muchas de estas víctimas, por ejemplo, diputados, concejales, alcaldes del Partido Radical Republicano Anticlerical, asesinados por el terror frente populista, es difícil decir ahora que eran franquistas, pero ¿cómo van a ser franquistas los lerruxianos, ¿no? Los anticlericales del Partido Radical, ¿no? Sí. Pues ese es un poco el error. Ahora en Andalucía se ha aprobado en marzo pasado y ahora está en la tramitación
está tramitándose en las Cortes de Aragón unas leyes de memoria democrática. A esto quería ir, porque esto es un paso más, y esto es algo que la mayor parte de la opinión pública ignora. Sobre el desmán absoluto de la ley de memoria histórica, ahora se añaden desarrollos autonómicos que son ya la locura. Sí, esto ya es el paroxismo del absurdo sectario, ¿no? Bueno, ahí está definido en 2 artículos respectivamente cada una de estas leyes Ley de Memoria Democrática en Andalucía, Proyecto de Ley de Memoria Democrática de Aragón, que como digo se está tramitando ahora mismo, en los que se define a víctima como aquel que murió defendiendo la libertad y la democracia. Bueno, esto es una sorpresa absoluta. Primero, el poder decidiendo qué víctima murió por la libertad y la democracia y cuál no. Claro. Seguramente con un solo eje para diferenciarlos, no un solo criterio. Es el tipo, las personas que los asesinaron, ¿no? Si los asesinaron de izquierdas, no son consideradas víctimas. Si los asesinaron los franquistas, son considerados víctimas. Esto es absolutamente brutal. Que estemos eliminando de un plumazo en legislaciones autonómicas la consideración de víctimas de aquellos que murieron asesinados por la represión frente populista, ¿no? En el caso de Andalucía, evidentemente las víctimas de la represión franquista son muy superiores en número a las de la represión frente populista. Pero eso no quita para que de un plumazo te cargues su consideración de víctimas. Entonces, ¿qué son? ¿Dónde quedan? En Aragón tenemos, por ejemplo, el caso de Barbastro. Es en Alcañiz, de 71 personas asesinadas en los primeros meses de la guerra por los frente populistas. Hay 33 o bien representantes o bien simpatizantes o afiliados de la CEDA, que era un partido que gobernaba, que había gobernado, que había sido elegido democráticamente, es decir, legalizado por el orden constitucional republicano. Entonces, estos no son víctimas de la memoria democrática. Y en Barbastro los seminaristas. Claro, en Barbastro quedan casi exterminadas todas las comunidades religiosas. Y yo, como digo, los religiosos haciendo gala y defendiendo su libertad de conciencia, que es la libertad más profunda de cualquier ser humano, ¿no? Bueno, pues estos no son víctimas, por lo visto, a considerar por una memoria democrática, ¿no? Yo creo que hemos llegado ya al culmen del sectarismo y del absurdo, ¿no? Y además de una manera que no se está dando cuenta nadie, o sea, pasa rápidamente por estos ahí parlamentos precisamente autonómicos. Quería yo, para el minuto que nos queda, porque este programa siempre se agota enseguida y es cortísimo, pero tengo que hacer la pregunta política necesariamente, es decir, esto está siendo iniciativa de los gobiernos de izquierda en todas partes. Enfrente, el Partido Popular, hemos visto lo que ha hecho en el Ayuntamiento de Madrid, contigo como protagonista, y en el resto hay sensibilidad al respecto, en el resto de España. Bueno, no conozco la posición del Partido Popular cuando se votó la Ley de Memoria Democrática en Andalucía en comisión. El Partido Popular se abstuvo. Yo espero que en Aragón tengamos otra actitud. Si no aceptan el que sea considerada víctima cualquiera de las que sufrieron persecución o violencia por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas, que es como lo establece el preámbulo y el artículo 1 de la Ley de Memoria Histórica, o incluso la Ley del Memorial Democrático de la Generalitat de Cataluña, también establece que víctimas son todas, de un lado y de otro, ¿no? Pues hasta aquí hemos llegado. Una sola pregunta. ¿Dónde colocamos a los fallecidos por culpa de la represión de los frente populistas contra los propios frente populistas? Estos que son víctimas de la libertad, la democracia, no se sabe verdaderamente. Pues hasta aquí hemos llegado, Pedro Correll. Muchísimas gracias. Es que al final la perspectiva sobre el asunto es aterradora. ¿Se puede vivir sobre una mentira? Sí. El caso de España lo demuestra. Pedro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias. Buenas noches.